¿Qué siente un hombre que despierta sabiendo que sostiene los hilos de un país entero, pero que esos hilos están empapados de sudor, de aceite de motor y de las lágrimas de millones? Muchos lo ven como un titán de hierro, otros como el arquitecto de una tragedia sin precedentes en el continente. Pero hoy no vamos a hablar de decretos, de asambleas o de geopolítica fría. Hoy vamos a entrar en la mente de aquel que dejó de ser un simple conductor de autobuses para convertirse en el heredero de un fantasma. Bienvenidos a Historias Cabronas. Pónganse cómodos, cierren los ojos si es necesario y escuchen la historia de Nicolás Maduro, el hombre que se quedó solo en la cima de un imperio en ruinas. ¿Alguna vez te has preguntado si, en el silencio absoluto del Palacio de Miraflores, él se pregunta si realmente valió la pena? Para entender el presente, hay que oler el diésel de los años 80 en una Caracas que vibraba, que rugía con el dinero del petróleo, pero que ya empezaba a mostrar las grietas profundas de la desigualdad. Imaginen a un joven alto, de bigote espeso y mirada atenta, recorriendo las rutas de una ciudad que nunca dormía. Nicolás no nació en cuna de oro, ni con el camino pavimentado. Él conocía el asfalto, el lenguaje rudo de la calle y el sudor de la jornada larga. Esa es la primera clave de su supervivencia. Maduro sabe escuchar lo que el pueblo susurra cuando cree que nadie lo oye. No era el más brillante de los estudiantes, ni el orador más elocuente de su generación, pero tenía algo que en el mundo de la política vale más que el oro puro: una lealtad ciega, casi religiosa. Cuando conoció a Hugo Chávez, Nicolás no vio solo a un militar rebelde con una boina roja. Vio un destino. Se convirtió en su sombra, en su escudo silencioso. Mientras otros generales buscaban su propio brillo y conspiraban en las esquinas, Nicolás se conformaba con estar un paso atrás, aprendiendo a leer los silencios del comandante. Pero la lealtad absoluta tiene un precio muy alto. El precio de ser la sombra de un gigante es que cuando el gigante cae, la oscuridad te traga a ti primero. Viajemos por un momento a diciembre de 2012, una habitación fría y estéril en La Habana, Cuba. El hombre que lo era todo para Venezuela se estaba apagando como una vela al final de la noche. Chávez, en un último aliento de lucidez desesperada, toma una decisión que cambiaría el rumbo de América Latina para siempre. No eligió al militar más condecorado ni al intelectual más refinado. Eligió al chofer. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta y total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro. Imaginen el peso de esas palabras cayendo como plomo sobre los hombros de Nicolás. En ese preciso momento, él no recibió una presidencia, recibió una maldición de proporciones bíblicas, recibió un país que ya empezaba a crujir, una inflación que amenazaba con devorarlo todo y un ejército de hombres fuertes que no lo respetaban por no tener un uniforme lleno de medallas. Ahí, en ese cuarto de hospital, nació su verdadera soledad. Estaba rodeado de supuestos leales que en el fondo del alma apostaban a que fracasaría en menos de una semana. La transición fue un torbellino de sombras. Nicolás empezó a hablar de señales que nadie más veía, el famoso pajarito chiquitico que voló sobre su cabeza y le trajo un mensaje del comandante eterno. El mundo entero se burló. En las noticias internacionales y en las redes sociales lo llamaron loco, payaso, ignorante. Pero piénsenlo desde el lado más humano y descarnado. Un hombre sin carisma propio, un hombre que se sentía pequeño en la silla de un gigante, tratando desesperadamente de invocar el espíritu de su mentor para que la gente no lo abandonara en el desierto. Maduro no le hablaba a un pájaro, le hablaba a su propia inseguridad profunda. Necesitaba que el fantasma de Chávez le diera el permiso que él mismo no sabía cómo darse para ser el nuevo rey. Pero el misticismo no llena los platos vacíos. La realidad golpeó a la puerta de Miraflores con una violencia brutal. El petróleo, esa sangre negra que mantenía vivo el sueño, empezó a perder su valor. Las estanterías de los mercados se quedaron mudas, vacías. Y entonces, el hombre que decía ser el presidente de los trabajadores tuvo que tomar una decisión. O caía con honor,
o se convertía en el carcelero de su propio pueblo. 2014 y 2017 fueron los años donde la inocencia terminó de morir. Las calles de Caracas se llenaron de un humo espeso que no dejaba ver el futuro. Jóvenes con escudos de madera enfrentando a tanquetas de acero. Nicolás, desde lo alto del balcón, veía cómo su sueño de ser amado se transformaba en el miedo de ser odiado. Ahí es cuando el alma se endurece. Ahí es cuando dejas de ser el chofer simpático para convertirte en el hombre de la mano de hierro. Dicen que el poder no cambia a las personas, sino que las revela tal como son. Maduro descubrió que para sobrevivir en el laberinto, tenía que ser más astuto y más frío que todos sus enemigos juntos. Aprendió a jugar con el hambre como si fuera una pieza de ajedrez y a convertir la migración de millones en una válvula de escape para su propia presión política. Ver a miles de venezolanos caminando por las carreteras de Colombia o Perú, con sus vidas en una mochila, es quizás la cicatriz más profunda de su mandato. ¿Qué siente un líder cuando ve que su pueblo prefiere caminar hacia lo desconocido antes que quedarse bajo su amparo? Esa es una pregunta que Nicolás guarda bajo 7 llaves. En las noches largas, cuando el palacio se queda en silencio y solo se escuchan los pasos de la Guardia de Honor, Maduro camina por los pasillos que alguna vez recorrió Bolívar. Se dice que confía en muy pocos, que la paranoia es su única compañera fiel. Ha visto caer a sus aliados más cercanos, ha visto traiciones gestarse en los comedores más elegantes y ha tenido que entregar el destino de su país a potencias extranjeras solo para no soltar el timón. Es una soledad dorada, rodeada de lujos y de guardaespaldas, pero soledad al fin. El hombre que heredó un imperio en ruinas sabe que ya no hay vuelta atrás. Ha cruzado todos los puentes y los ha quemado detrás de él. El poder absoluto no solo corrompe, también aísla. Con el paso de los años, el Palacio de Miraflores dejó de ser un centro de gobierno para convertirse en una fortaleza de ecos. Nicolás, aquel hombre que alguna vez bromeaba con los pasajeros de su unidad, comenzó a ver conspiraciones en cada sombra y espías en cada rincón. La soledad del heredero se transformó en una desconfianza crónica. Dicen que en las altas esferas de Caracas nadie duerme tranquilo, pero Maduro menos que ninguno. Su supervivencia no ha sido cuestión de suerte, sino de una capacidad casi animal para detectar la debilidad de ajena. Ha aprendido a fracturar a la oposición como quien rompe un cristal, usando la esperanza de unos contra la ambición de otros. Pero esa maestría en el juego político tiene un costo humano devastador que se siente en las mesas vacías de las barriadas de Petare. Imaginen por un momento las cenas en la residencia presidencial. Mientras el mundo exterior debate sobre sanciones y bloqueos, puertas adentro se vive una realidad paralela. El heredero sabe que su nombre está escrito en las listas más negras de la justicia internacional, lo que lo convierte en un prisionero de lujo dentro de sus propias fronteras. No puede viajar libremente, no puede soñar con un retiro tranquilo en alguna playa del Caribe sin el temor de ser capturado. Esa es la jaula de oro de la que nadie habla. Maduro está encadenado al trono. Si lo suelta, cae al abismo. Por eso su resistencia es tan feroz, tan desesperada. No es solo por el proyecto político, es por su propia piel. Cada día que amanece en el poder es una pequeña victoria personal contra un destino que parece querer arrastrarlo. La relación con el ejército ha sido su obra maestra de manipulación y necesidad. Nicolás, el civil, el hombre sin uniforme, logró lo que muchos militares de carrera no pudieron: comprar una lealtad que no se basa en el honor, sino en la conveniencia. Ha repartido el país como si fuera un pastel, entregando ministerios de minas, puertos y alimentos a los hombres de verde. Sabe que mientras el alto mando tenga las manos llenas, sus fusiles apuntarán hacia afuera y no hacia el palacio. Es un equilibrio precario, un baile sobre un alambre de púas donde un solo paso en falso podría terminar en traición. En los pasillos militares se le respeta por miedo, pero se le analiza con la frialdad de quien espera el momento justo. Maduro lo sabe, y por eso se asegura de que nadie tenga demasiado poder, rotando piezas, vigilando lealtades,
sembrando la duda entre sus propios generales. Pero hablemos de lo que sucede cuando las luces se apagan. Hay testimonios que cuentan cómo Maduro se refugia en los recuerdos de su mentor para encontrar respuestas que la realidad no le da. El misticismo no fue una etapa pasajera, es su refugio. En un país donde la santería y las creencias profundas se mezclan con la política, Nicolás ha sabido jugar esa carta para presentarse como el elegido de una fuerza que va más allá de lo terrenal. Se presenta como el protector de un legado sagrado, convirtiendo su gestión en una especie de cruzada religiosa, donde cualquier crítica no es solo oposición política, sino una blasfemia contra el espíritu del comandante. Es una narrativa poderosa que, aunque parezca absurda desde afuera, resuena en una base social que necesita creer en algo para soportar el peso de la crisis. El costo de esta permanencia es el vacío. Caracas, una ciudad que solía ser la joya de la corona, hoy muestra las cicatrices de una guerra que no se peleó con bombas, sino con negligencia. Los edificios modernos se cubren de moho, las luces de los barrios se apagan por la falta de mantenimiento y el silencio de los que se fueron pesa más que el ruido de los que se quedan. Maduro camina por este imperio en ruinas con la frente en alto, tratando de convencer al mundo de que todo es parte de un plan maestro. Pero la verdad se asoma en los ojos de las madres que ven partir a sus hijos en autobuses, tal como él solía conducirlos, pero esta vez con un boleto de ida sin retorno. El hombre que amaba la ruta ahora ve cómo la única ruta posible para su pueblo es la salida. A medida que el reloj avanza, la pregunta sobre su legado se vuelve inevitable. ¿Cómo se escribe la historia de un hombre que heredó la gloria y la convirtió en sobrevivencia? Maduro no será recordado por las grandes obras de infraestructura o por la prosperidad económica, sino por su capacidad de resistir cuando todo parecía perdido. Es el superviviente definitivo, el hombre que dobló la apuesta cuando todos le pedían que se retirara. Pero esa victoria es amarga. Gobernar a través del miedo y la escasez es una forma de morir lentamente. En sus discursos grita victorias que no se sienten en el bolsillo de la gente y habla de una soberanía que se desmorona mientras depende de apoyos externos para mantenerse en pie. Es un rey sin corona, un director de orquesta que sigue moviendo la batuta, aunque la música se haya detenido hace mucho tiempo. La soledad de Nicolás Maduro es también la soledad de un hombre que sabe que no tiene herederos claros. A diferencia de Chávez, que pudo señalar a un sucesor, Maduro no ha permitido que nadie crezca a su sombra por miedo a ser reemplazado. Se ha convertido en el sol que quema a todo el que se acerca demasiado. Esto crea un vacío de poder hacia el futuro que genera aún más incertidumbre. ¿Qué pasará cuando él ya no esté? ¿Se desmoronará el castillo de naipes que ha construido con tanto esfuerzo? Esas dudas deben asaltarlo en las madrugadas, cuando el peso del imperio en ruinas se siente más fuerte que nunca sobre su pecho. Finalmente, hay que mirar al hombre detrás del mito. Nicolás, el amante de la música salsa, el hombre que intenta mostrarse cercano y humano, es el mismo que ha permitido que el sistema se vuelva cada vez más opaco y represivo. Esa dualidad es lo que fascina y horroriza. Es capaz de bailar en televisión mientras a pocos kilómetros se vive una realidad de carencias extremas. Esa desconexión no es locura, es una estrategia de defensa psicológica. Para poder seguir siendo el hombre que heredó el imperio, tiene que creerse su propia mentira. Tiene que convencerse de que él es el único que puede salvar lo que queda, aunque lo que quede sea poco más que cenizas y recuerdos de una gloria que nunca fue suya, sino de un fantasma que todavía lo persigue por los pasillos de Miraflores. ¿Qué queda cuando el eco de los aplausos se apaga y solo queda el crujir de los cimientos de una nación? Nicolás Maduro se encuentra hoy en el crepúsculo de una era que él mismo ayudó a forjar, pero que terminó por devorar sus propias promesas. El hombre que alguna vez soñó con ser el conductor de un destino grandioso se ha convertido en el custodio de una reliquia rota. La historia es una jueza implacable y para Nicolás, el veredicto ya se está escribiendo en las paredes descascaradas de las escuelas y en los pasillos vacíos de los hospitales venezolanos.
No será recordado como el líder que llevó a su pueblo a la tierra prometida, sino como el hombre que aprendió a administrar la miseria con una eficiencia aterradora. Su mayor logro no fue la justicia social, sino la permanencia a toda costa, una hazaña que vista desde la frialdad del poder es impresionante, pero vista desde la humanidad es una tragedia. En el fondo de este laberinto de espejos hay una verdad que ni siquiera el aparato de propaganda más sofisticado puede ocultar. El tiempo es el único enemigo que Maduro no puede encarcelar. El reloj biológico y el desgaste político avanzan al mismo ritmo, y cada vez son menos los que creen en las profecías del pasado. La soledad de la que hablamos no es solo física, es una soledad histórica. Es saber que cuando el nombre de Nicolás Maduro se mencione en las décadas por venir, no habrá cánticos de alegría, sino un silencio pesado, el mismo silencio que hoy recorre las calles de una Venezuela que se acostumbró a sobrevivir en lugar de vivir. Es el estigma del heredero que no supo crear nada nuevo, solo conservar las ruinas de lo que alguien más construyó. Si pudiéramos entrar por un segundo en los pensamientos más profundos de Nicolás, en este preciso instante, quizás encontraríamos un rastro de nostalgia. Nostalgia por aquellos días en que la ruta era clara y el autobús tenía un destino definido. Nostalgia por la época en que la lealtad era un sentimiento y no una transacción económica. Hoy el camino está lleno de neblina. Maduro ha construido una fortaleza tan alta que ya no puede ver el horizonte. Se ha convertido en el prisionero más importante de Venezuela, alguien que no puede dejar de ser presidente porque el mundo exterior se ha vuelto un lugar demasiado pequeño y peligroso para él. Es la paradoja final. El hombre que tiene todo el poder no tiene la libertad de soltarlo. Al final del día, la historia de Nicolás Maduro es una lección sobre la naturaleza humana y la embriaguez del mando. Es el relato de cómo un hombre común, con aspiraciones sencillas, fue tragado por una maquinaria de poder que lo obligó a transformarse en algo que quizás él mismo detestaba en su juventud. El chofer que se convirtió en rey ahora viaja en un vehículo blindado, escoltado por sombras, temiendo el juicio de los vivos y el reproche de los muertos. La corona que heredó de Chávez está hecha de espinas y petróleo barato, y cada día que pasa pesa un poco más. Esta es la realidad cabrona de quienes se aferran al trono mientras el reino se desvanece. Porque en la cima de la montaña, donde el aire es ralo y el frío corta la piel, Nicolás Maduro se da cuenta de que el imperio que heredó ya no existe. Solo queda él, el silencio de Miraflores y el recuerdo de un pajarito que hace mucho tiempo dejó de cantar. ¿Valió la pena cambiar el amor de un pueblo por el miedo de una nación? Esa es la pregunta que lo perseguirá hasta el último de sus días, mientras el sol se oculta sobre una Caracas que sigue esperando, entre sombras, el regreso de la luz. Gracias por acompañarnos en esta travesía al corazón del poder y la soledad. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte y compartir. En Historias Cabronas, no solo contamos lo que pasó, buscamos entender por qué nos duele. Hasta la próxima historia, donde la realidad siempre supera a la ficción.